Javier Garín. Javier había hecho una denuncia, una presentación judicial hace un tiempo y queríamos consultarle sobre el curso que está teniendo este proceso. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, mira, como vos recordarás, después del 24 de marzo yo presenté una denuncia por apología del terrorismo de Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Milei, contra Villarruel y contra el Tata Joffre por el video que emitieron el 24 y por una serie de manifestaciones que habían hecho a través del tiempo y que vienen de la época de la campaña electoral, continuaron en los primeros meses del gobierno y bueno, esa denuncia se recayó ante el juzgado de Cervini y esta le corrió traslado al fiscal Stornelli, que bueno, sabíamos que era difícil que le diera bolilla porque él viene de una familia militar y lo que manifestó es que las manifestaciones y expresiones que habían tenido los denunciados, hablando de que en realidad había habido una guerra, de que los delitos de lesa humanidad no eran tales, sino que eran excesos, y de que había un tratamiento injusto porque no se había puesto presos a los autores de hechos de terrorismo, que sí estuvieron presos y fueron indultados por Menem, pero eso parece no olvidarlo. Y bueno, una serie de manifestaciones que claramente iban en el sentido de reivindicar a Videla y a todos estos represores. Eh, Stornelli dijo que consideraba que eso estaba dentro, amparado por la libertad de expresión y no quiso investigarlo. Yo lo apelé, fue a la Cámara de Apelaciones y actualmente, la semana pasada, concedió un recurso de casación que yo presenté y el expediente pasó a la Cámara Federal de Casación, donde se encuentra ahora radicado, para resolver ese recurso. En él agregué, en el escrito que presenté días pasados, agregué que hay una serie de circunstancias que tornan, le dan mayor, como es, credibilidad y confirman lo que yo había denunciado, que son las visitas de legisladores de La Libertad Avanza a los represores detenidos, a Astiz, el escándalo internacional que se generó con Francia, el conflicto, las manifestaciones que tuvieron esos legisladores diciendo que se trataba de presos políticos, se trataba de viejitos y que en realidad las condenas habían sido orquestadas por el kirchnerismo en un manejo político para perjudicarlos y que en realidad ellos habían luchado valientemente contra la subversión marxista apátrida, bueno, todo el lenguaje que ya conocemos que se utilizaba en tiempos de la dictadura. Entonces todo esto no ha hecho más que corroborar que lo que yo decía era cierto, que hay un plan para liberar a estos represores y no solo liberarlos, reivindicarlos ante la sociedad, planteando que en realidad fueron patriotas y no asesinos, torturadores, violadores y autores de crímenes de lesa humanidad, como en realidad fueron y está probado ante la justicia. Bueno, por todo eso yo le pido a la Cámara que le ordene a tanto a Cervini como al fiscal Stornelli continuar la investigación y no desestimarla. Hoy a la mañana me entrevistó Miguel de Rensis, el periodista, y me dijo una cosa que yo sospechaba y que creo que se vincula con esto, porque yo le decía, acá está claro que esta gente va a continuar adelante porque tienen un compromiso con el videlismo, con los sectores del proceso, ¿no? Este compromiso hace que van a continuar con esa reivindicación, salvo que la justicia los frene o que haya acciones que los frenen. Y él me dice, sí, por supuesto, hay un comentario, hay un rumor muy fuerte de que
Victoria Villarroel aportó mucho dinero a la campaña de Milei proveniente de los procesados, los condenados y los represores que están presos y que, por supuesto, ellos saquearon el país en la década de los 70, hicieron y deshicieron y se enriquecieron y lógicamente que tienen mucho dinero para pagar una campaña electoral a cambio de la libertad. Así que espero que prospere esta denuncia, si no la vamos a continuar ante la instancia que sea, porque esto, reitero, yo estoy convencido de que no van a cejar en este empeño porque tienen un compromiso muy grande con quienes le financiaron la campaña, que fueron, en parte al menos, fueron estos represores. Javier, se está hablando de que ya estaría redactado un decreto de indulto. ¿Qué opinas al respecto? Que no me extraña, o sea, no entiendo si van a dictar un indulto, para qué fueron los legisladores, porque el indulto vos sabés muy bien que es una facultad presidencial. Los legisladores podrán hacer una amnistía, pero lo que se dice también es que en esa visita le entregaron un proyecto, no sé si elaborado, pero digamos, organizado ese proyecto por Guglielminetti, que bueno, que fue otro represor. Entonces ya vemos qué clase de asesores y qué clase de legisladores tiene el presidente Milei, Villarroel y compañía. ¿Vos pensás que en caso de concretarse una iniciativa de indulto va a generar una reacción popular consistente en defensa de los derechos humanos y de la democracia? Yo no lo sé, porque lamentablemente lo que observo es que hay una anomia, una falta de reacción muy grande, una apatía del sistema político, de los opositores, pero no solo del peronismo, también del radicalismo. Se cansaron de decir que el juicio contra Videla y los comandantes fue un hecho político. Y ese juicio lo hizo Alfonsín, no lo hizo Néstor Kirchner. Entonces, ¿cómo se puede tolerar, cómo los radicales pueden tolerar imperturbables que se digan que Alfonsín metió preso por motivos políticos a Videla? Lo metieron preso porque encontraron todas las pruebas de los tremendos crímenes que se cometieron. Entonces, acá tenemos una cuestión que si no reaccionan los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y la dirigencia política sobre todo, esta gente va a terminar colgando el retrato de Videla en las aulas de las escuelas junto al de San Martín, porque lo que buscan es eso, es reivindicar la masacre que hicieron en los años 70, buscan eso. Y en ese sentido van todas las expresiones. Ya uno de los que participaron en esa visita de los legisladores oficialistas llegó a decir que eran héroes que habían combatido contra la subversión marxista apátrida y que por eso había que liberarlos. Pero no solo los quieren liberar, les quieren dar una medalla, ¿me explico? Entonces, todo esto es apología del delito, es apología del terrorismo de Estado, y no es una cuestión menor, porque algunos dicen, bueno, pero ya son viejitos, es el pasado. Primero que no todos son viejitos, Astiz no es un viejito, pero así fuera un viejito, son viejitos asesinos, viejitos torturadores, viejitos violadores, y tienen que estar a perpetuidad presos. Salvo que haya una enfermedad terminal, que es la única circunstancia que prevé la ley para darles una prisión domiciliaria. Entonces, tenemos una situación tremenda en la cual se abren las puertas para que volvamos a una etapa que creíamos superada en la Argentina, la etapa de los golpes de Estado, porque no nos olvidemos la mayor parte del atraso de la Argentina se debió a que a partir de 1930 vino una seguidilla de golpes de Estado que interrumpieron constantemente la vigencia de la Constitución Nacional
y que terminaron invariablemente o casi siempre con masacres, con crímenes. Entonces, y el peor de todo fue el de la última dictadura. Entonces, eso, en el año 94 se reformó la Constitución y se incorporó artículos en defensa del orden democrático y constitucional. Entonces, no solo tenemos la obligación, los argentinos, de tomar las armas en defensa de la patria y de la Constitución, como dice el artículo 21, sino que el artículo 36 nos habilita a ejercer el derecho de resistencia a la opresión ante un intento de golpe de Estado o las vías de hecho violando la Constitución y las leyes. Entonces, por un lado, dicen no, porque Garín no está legitimado para ser querellante porque él no es víctima del terrorismo de Estado. Sí, yo no soy víctima directa, soy víctima indirecta como todos los argentinos, pero además la Constitución me da el derecho de alzarme en rebeldía contra un acto de fuerza y por lo tanto, ¿cómo no voy a poder ser querellante? ¿Me explico? Claramente. Entonces, de este mismo modo, tenemos que, yo lo que realmente creo es que tenemos que despertar del sueño en el que estamos. Es tanta el shock de los distintos espacios políticos frente al triunfo de Milei que parece ser que tienen miedo. Están choqueados, tienen miedo, no saben qué hacer y bueno, tienen que reaccionar. Y si no reacciona la dirigencia, tenemos que reaccionar los ciudadanos comunes, porque el hecho de que haya ganado las elecciones no le autoriza a hacer y decir cualquier cosa. Y bueno, pero estamos así, Alberto, y seguimos discutiendo sobre Fabiola y Alberto Fernández, si se tiraron del pelo, se pegaron, o qué es lo que pasó. Y vamos a enterarnos hasta el último chisme de la alcoba de quien fuera presidente y de quien fuera primera dama, mientras se llevan el oro de las reservas afuera, mientras venden las represas hidroeléctricas, mientras rifan todos los recursos, y cuando termine la telenovela de Fabiola, vamos a encontrarnos que la Argentina está desmantelada. Todos, bueno, prendidos en eso, mientras ocurren estas cosas. La verdad que es muy grave esto, es muy grave. Yo espero que haya una reacción. Sí, el tema es ver desde dónde, ¿no? Igualmente no ha hecho falta el golpe de Estado para imponer aquellas políticas en términos económicos, de exclusión social, de rifar el país. Claro, pero vos fíjate, ellos en realidad se identifican con Videla, se identifican con Martínez de Oz, porque las políticas que está proponiendo Milei son las mismas de Martínez de Oz. Y hay un interesante artículo en la BBC, menciono la BBC porque para que nadie diga que es un análisis hecho por zurdos, como ahora se puso de moda decir. Es la BBC. Justo hoy es el Día del Zurdo, el Día Internacional del Zurdo. Bueno, y bueno, qué sé yo. Bueno, hay que tener cuidado, los zurdos tienen que tener cuidado porque han sido declarados enemigos por Milei y cualquiera que diga cualquier cosa que no le guste a Milei o que lo critique es declarado zurdo. Esto me recuerda a la época de la dictadura, hacían eso. Primero te llamaban zurdo y después venía los grupos de tarea y te chupaban. Entonces es todo como un revival espantoso. Bueno, y lo que te quería decir es que la BBC, en un artículo muy interesante, analiza la supuesta decadencia de Argentina en el pretendido origen peronista de la decadencia. Entonces hacen un análisis comparativo con otros países, como por ejemplo con Australia. Y es muy interesante esto. Es muy interesante, vos que sos historiador, te va a agradar, interesar mucho esto que te estoy comentando, porque dicen, bueno, Argentina, puesto muy elevado a principios de siglo por el PBI, por el comparativo entre los distintos países,
y se empieza a comparar su evolución. Y señalan los economistas que no hay que compararla con Alemania, con Gran Bretaña, con los países industrializados, sino que hay que compararla con la evolución de países de similares características. Por ejemplo, Australia. Australia, que es también un país agroexportador, que también exportaba vacas, igual que la Argentina, y se observa un paralelismo, porque empiezan a bajar de los elevados niveles en que estaban estos países, sobre todo a partir de la década del 30, pero después se recuperan. Esto todo está asociado con la valoración, con el desgaste y las alternativas de los términos del intercambio en materia de comercio internacional. Entonces, como Argentina no era industrializada, como tampoco lo era Australia, siguieron un camino parecido. En determinado momento, esa evolución se abre, se bifurca. ¿Sabes cuál es el momento? Es 1976. Es decir, el golpe de Estado, Videla, las políticas de Martínez de Oz. Ahí se abre. Australia sigue su crecimiento económico y Argentina se desploma. Entonces nos vendieron, le vendieron a la opinión pública durante, no sé, desde 2015 por lo menos, porque el primero que empezó con esto fue Macri, diciendo que la decadencia argentina había comenzado hacía 70 años, es decir, en 1945, es decir, el 17 de octubre, para ser más claros, aunque no lo dijera, pero ese era su pensamiento. Empezó la decadencia argentina ahí, según Macri. Milei la llevó más lejos, más para atrás, dijo que empezó en 1912 cuando se aprobó la ley sanguínea. Sí, claro. Entonces, y la verdad es que la decadencia argentina comenzó en 1976. Esa es la verdad. Pero bueno, hay que luchar contra todas estas mentiras todo el tiempo, y evidentemente tampoco hay una capacidad de respuesta en estos momentos de quienes deberían encabezar una oposición fuerte contra este gobierno y contra las barbaridades que dice y que hace. Así es. Bueno, Javier, te agradezco y bueno, estamos en contacto viendo a ver cómo evoluciona el curso de tu presentación judicial. Esperemos que para bien de la democracia. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Nos vemos, ¿eh? Un gran abrazo. Que sigan bien. Javier Garín estuvo aquí en Transición.